¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por seguirnos. Denle me gusta, denle no me gusta, denle lo que... Pero bien, lo importante son sus aportes, porque los analistas son ustedes y obviamente nuestros invitados. Esta tarde, un tema importante que ha estado en la palestra y ha sido un mal atávico. Atávico digo porque esto lo han traído a saber desde qué año, y ahora es un poco más visible por esto último ocurrido en el milagro de Nueva York, del juicio de Juan Orlando Hernández, a lo que denominó el sociólogo Pablo Carías también en un artículo, y el cual compartí ayer con nosotros, precisamente en este mismo espacio de análisis. Esta tarde hemos invitado al consejero Julio Navarro, sociólogo también, analista de la realidad nacional, aparte miembro del Consejo Nacional Electoral. Licenciado Navarro, esta penetración de este estudio que han hecho también la red sobre la penetración de los fondos del narcotráfico en las campañas políticas, en los partidos políticos, ha quedado de manifiesto a raíz o en evidencia, por lo menos manifiesta o pública, en esto desde el juicio de Juan Orlando Hernández. Aunque eso se ha venido manejando, como le decía, desde hace mucho tiempo, pero ahora sí, ya formalmente y legalmente, ya se ha visto en la palestra pública. ¿Qué tiene que decirnos en relación a esto? ¿Cuál es su análisis que hace al respecto? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Es un tanto difícil. Me decía un amigo, son 6,000, o sea, cuando uno se va a escoger o a lanzarse, por lo menos 6,000 dirigentes en el país, dice, o quizás más. No sabemos quién agarra ese dinero, pero aparecen con los fondos. ¿Hay algún control? ¿Hay algún mecanismo? Buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Mire, nosotros los hondureños tenemos una tendencia de buscar explicarnos las consecuencias, pero a veces abandonamos el origen. Uno no sabe hoy en día si los políticos asaltaron a los narcos o los narcos asaltaron a los políticos. Todo confuso. Y eso tiene un origen. Carlos, usted y yo saben que antes de las elecciones del 2005, quienes seleccionaban quién iba en la primera diputación, segunda, tercera o cuarta, eran la cúpula de los partidos políticos. Porque recuerda usted que el voto era cerrado. Entonces, ¿quién va primero? Bueno, Pineda Ponce decía, voy yo primero. ¿Quién va segundo? Bueno, va mi hijo o va de tercero. Ese era el mecanismo. El 2006 se abrió y se dijo que tenía que votarse, en el caso de los diputados, por persona. O sea que el voto iba a ser personalizado dentro del partido que prefería. Y en las elecciones generales, otra vez el voto personalizado dentro de todos los partidos. Entonces, ¿qué pasó? En las elecciones primarias, alguien se lanza y crea una corriente. Y viene Julio Navarro o Carlos López y le dicen a una corriente, yo aspiro a diputado, yo le voy a armar la planilla del departamento del Paraíso. Le voy a armar los 19 municipios de alcaldes, le voy a armar los 6 diputados propietarios y suplentes y yo me hago cargo de la campaña. Usted no va a poner nada. Y ese candidato feliz. Entonces, mire, así es que ha logrado penetrar el dinero sucio a las campañas electorales. ¿Por qué? Ya antes, en el 85, se creó la deuda política, porque en aquel momento la discusión era
que los que no tenían recursos no podían participar, porque había que dar una cuota dentro del partido para que le garantizaran una diputación. Entonces dijeron, bueno, criamos la deuda política para que eso no sea excusa. Pero ahora ya hay otras variables de competitividad a nivel de las campañas que son mucho más caras y que no las puede sostener alguien nada más con sus ingresos propios del trabajo que tiene, y entonces entran otros factores a financiar personas que ellos consideran los pueden representar en algún momento crítico dentro del Congreso Nacional o dentro de la alcaldía. Carlos, aquí hay un ejemplo. Hay un partido que se salvó porque logró elegir un alcalde municipal en un departamento de Occidente. Y ese alcalde hoy está preso. Pero al partido le sirvió para no perder el registro en el Consejo Nacional Electoral. O sea que la cúpula del partido como tal ya tiene poca capacidad de decidir quiénes van a salir y quiénes no, sino que los que tienen mayor garantía de salir son los que buscan mayores recursos para invertir, mire, ya no solo en los medios tradicionales, sino en los medios alternativos que existen hoy en día. Fíjate, Carlos, que esos cuadros que ayer presentaron, yo los estuve estudiando, analizando, pero realmente no reflejan lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Usted recuerda que antes, si yo quería ser candidato, yo tenía que buscar un apoyo de las dos cadenas grandes que habían de radio. Sí. Y buscar representantes de cadenas de televisión. Mire, en las últimas elecciones, esas dos cadenas de radio fue la que menos dinero recibieron en pago de publicidad. La publicidad se va por otros lados. Entonces, los mecanismos de control son difíciles. Fíjese bien, dice la laica que si se aspira a un partido a participar en elecciones, debe acreditar a aproximadamente 43,000 personas, entre aspirantes a regidores, aspirantes a alcaldes y aspirantes a diputados y presidentes. Y todos esos están obligados a abrir una cuenta bancaria. Se imagina 14 partidos participando y abriendo cada uno de los que aspiran una cuenta bancaria. Yo no sé si afortunadamente los bancos tienen un estudio de esto y se niegan a abrirle la cuenta a todos aquellos que la solicitan. Deben de tener a alguien, un mercadólogo, que les dice quién sí tiene posibilidades y quién no. Y quién solo va a abrir la cuenta, pero que al terminar la campaña la va a cerrar porque no la va a utilizar. Entonces, ese mecanismo, mire lo que me atrevo a decir yo, ese mecanismo de enorme libertad para que se pueda lanzar en un departamento a diputado, alcalde, a como sea, cualquier persona sin pasar por el perfil que exige la ley o que exige el partido dentro de sus valores para que lo represente en el Congreso o en la alcaldía, ha hecho de que entonces hoy entre el dinero no legal a las campañas electorales y entra a distorsionar la competitividad entre aspirantes, porque tiene unas enormes ventajas comparativas. Yo creo que para sacar todo eso, nosotros siempre creemos, Carlos, que hay que hacer más leyes, y más leyes, y más leyes. Y no, mire, el país ya no es tanto problema de leyes, en el caso de los partidos, sino de las personas que dirigen los partidos políticos. ¿Cuál es la moral que tienen? ¿Cuál es el compromiso del país que tienen? ¿Cuál es la vigilancia que tienen del partido político
como para poder inscribir a cualquiera que se viene a ofrecer sin investigar realmente cuál es su trascendencia. ¿Por qué, Carlos? Miren, los pueblos, todo el mundo se da cuenta, pues, todo el mundo se da cuenta, pero los partidos, los dirigentes de los partidos no hacen análisis de eso. ¿Usted me garantiza que gana el departamento? Sí. ¿Yo necesito ayudarle a usted para eso? No. Solo necesito que cuando le prepare una concentración vaya. Mire, ya un candidato presidencial debería sospechar, man. ¿Cuánto gana un diputado en los 4 años en que está ahí? ¿Cuánto cuestan campañas aquí de diputados que entran al Congreso o campañas de alcaldes que entran a las municipalidades? Son realmente millonarias. ¿Y cuánto recuperan, Entonces, licenciado, ¿y cuánto recuperan en de la inversión que hicieron para aspirar y para mire, quedar en el puesto? ¿cuánto recupera? Sí. Depende de la influencia que usted logre construir dentro del engranaje del partido que gobierna o del partido que tiene influencia para legislar. Pero no son todos. Porque el otro problema es, Carlos, miren, no solo de cuánto va a recuperar, sino que usted va a la otra categoría. ¿Cuánto puedo lavar en una campaña? ¿Me sirve para lavar en una campaña? Sí me puede servir. O sea, de eso hay muchas cosas escritas por los organismos internacionales. La OFAC tiene mecanismos de ese tipo. Entonces yo creo que hay que, mire, yo no le digo moralizar a los partidos, a las dirigencias de los partidos como tal. El problema es que cuando ya hay gente que anda por otro lado, que ha tomado la dirigencia de los partidos, entonces ya ahí es más difícil. Pero yo creo que todavía estamos a punto de comprometernos, mire, para salvar la limpieza de la política, para que no nos pueda volver a pasar lo que todos vergonzosamente hemos vivido en el país. Afortunadamente alguna gente atribuye que es la persona la que está pasando la vergüenza, pero a nivel internacional es el país como tal. Que estamos obligados a sanear la participación del capital indebido en la promoción de candidaturas a distinto nivel, sin duda, Carlos. Fíjese que aquí hay algo interesante, partiendo de la premisa que usted ha planteado al inicio, y es que no se sabe quiénes se apropiaron, si fueron los políticos que se apropiaron de los narcos, o que los narcos se apropiaron de la política. Es decir, partiendo de eso, y usted ve las regulaciones sobre esas cifras, y en las cuales no las comparte, porque dice que de repente se han quedado cortos. Y ve las regulaciones que existen, y usted ha mencionado algunas que de repente no están mencionadas ahí, pues, o sea, dentro de lo que es la regulación en el financiamiento de partidos políticos. Solo hay 5 prohibiciones reguladas de 15. Y aparecemos, Honduras aparece en el 5º lugar. O sea, según este informe, en las elecciones generales del 2021, la rendición de cuentas del ciclo de 6 años de la Unidad Política Limpia fueron 2017-2023 de 4.879 sujetos obligados y 1.619 no presentaron sus informes financieros en elecciones generales. O sea, realmente, ¿esto qué le refleja el hecho de no presentar informes financieros en elecciones generales? Carlos, una de las cosas de este tipo es que no tomamos en serio eso. O sea, porque sabemos que no nos van a controlar, pues. Porque tampoco, mire, la unidad que se crió no tiene los mecanismos coercitivos para hacerse obedecer, Carlos. Y eso por algo no se lo dieron. Pero el otro problema real, es el temor que tengo yo de investigar a alguien que no presentó papeles. ¿Ah? ¿Por qué no presentó?
yo tengo la suficiente, le quiero decir, Escudo. cobertura de seguridad, Ajá. como para atreverme a pedirle a alguien que presente sus papeles, que cuadre sus informes. Puedo hacerlo, Carlos. Recuerde que en Honduras el miedo está preso. Y entonces, mientras el miedo no salga de prisión, tenemos problemas nosotros. Entonces, ¿quién va a proteger a un magistrado de política limpia a que se meta realmente a investigar el por qué determinados candidatos no presentaron informe? ¿O por qué algunos de los informes que presentaron no cuadran? ¿O hay el tiempo necesario para hacerlo? ¿O hay la cantidad de funcionarios en un organismo de esos para poder llevar las cuentas de cada uno de los candidatos? No, Carlos, realmente no hay la capacidad administrativa y de recursos para hacerlo. Y está el otro elemento que se le digo, Carlos, el miedo, Carlos. Usted que es periodista sabe, cuando a usted le llega una noticia, Carlos, así va, delicada, usted dice, ¿la publico o no la publico? A la que otros tiempos era noticia de última hora. Sí. Hoy no, hoy usted tiene que ver el ambiente, tiene que investigar, debido o no debido. Allá por último dice, mejor la borra, no me vaya a aparecer un día la tentación de darlo. Eso mismo se enfrenta, Carlos, un funcionario público en esos cargos. Y no porque no cumpla con su deber o porque sea cobarde, pues, sino porque está de por medio, que no hay garantía de que tenga seguridad de su vida como para desempeñar el papel tal como dice la ley. Fíjese que aquí hay otro elemento de los que no presentaron y el temor porque no hay un escudo, pues, es decir, pero también está de los que presentaron, a cuántos se les hizo una auditoría realmente de lo que presentaron, porque usted pudo haber presentado y usted dice, este presentó y aquí están, pero realmente se investigó de dónde viene. Carlos, la ley debería decir, el que no presentó informes al momento de hacerle la declaratoria de elecciones queda fuera. ¿Qué le parece? Sí. Queda fuera. Nos vamos a quedar sin candidatos de nada. O sea, la ley debería de ser imperativa. Pero ahí tiene la otra opción. Le dice, me voy al organismo judicial y allá me amparan. Me violan mis derechos de participar. Entonces, por eso es que el problema, Carlos, yo lo veo que no es fundamentalmente de leyes. Es de sistema. Es los dueños de los partidos, los que han creado los partidos, los que deben de buscar controlar los mecanismos para que ingresen personas sospechosas de no andar en cosas honradas en el país para que no entren a la política. Carlos, hoy usted cuando menos acuerda de diputados que nunca lo había oído mencionar. Sí. Antes se daba eso, Carlos. No, todo el mundo era visible. Pues. Usted ya sabía, Carlos, qué diputados iban a entrar por Francisco Morazán. Sí, y ahorita ves... Carlos, si uno ve el último periodo, Carlos, antes los magistrados a la corte y todo eso, eran fundamentalmente de Francisco Morazán, donde estaba la clase política que algunos siguen hablando. Hoy la mayoría, en lo que de donde venimos, la mayoría de los altos cargos venían de Occidente. O sea, ¿desde cuándo Occidente fue productor de altos funcionarios de los poderes del Estado así en total? Entonces, ahí es donde está la duda. Los políticos se tomaron a los narcos se tomaron los partidos. Porque no es aquello de coactación, Carlos, que es el otro problema que hablamos. Los poderes públicos están coactados. No es cierto, no están coactados. Hay toda una estrategia de llegar a los poderes públicos como tal. Entonces no es que usted sea el gran hombre que logró coactar a la Corte Suprema, que logró coactar al otro. No, es toda una estrategia de poder
para poder funcionar como tal. Entonces, mire, todo es un asunto que requiere estudio y que requiere, yo creo, apoyo internacional, Carlos. El papel de la política limpia. ¿Se imagina en una primaria que participan 8 corrientes en un partido y que cada corriente debe presentar 200 candidaturas a alcaldes, que implica regidores, implica vicealcaldes, que tienen que presentar 14 planillas de diputados? Esa persona dueña, le hablo de dueña, porque ella lo escribió, dueña de la corriente, ¿va a tener ella capacidad de saber quién se le está metiendo? No tiene. Anda pensando, ¿cuántas planillas me hacen falta? ¿Cuántas? Mire, aquí le traigo esta, póngamela aquí, que le agradezco. No hay controles. Entonces los controles deben de ser responsabilidad de los partidos, Carlos. Y esto de que esté financiando también esa deuda política y todo esto, el Estado no debería estar financiando tampoco campañas políticas, o sea, elecciones. Eso es otra cosa. Que le decía yo que las campañas las comenzaron a financiar, a dar una cantidad de dinero por un voto, por aquello, ¿va? De que en el Congreso Nacional no aparecían los apellidos no reconocidos, sino que siempre aparecía una élite en el Congreso Nacional y que era difícil que otros participaran, porque antes usted, mire, armaba una comisión departamental y decía, bueno, ¿quieres ser diputado? Le habla ya del 85, tenés que aportar 50,000 empiras. ¿Cuánto van a aportar 50,000 empiras para las 7 diputaciones que hay en el departamento de Comayagua? Mira, los que no tenían eso, ya a la segunda reunión no iban. Y solo era para zorrar que le decían eso, para correrlos. Y después ya aparecían los mismos. Entonces el Congreso Nacional definió que había que financiar a los partidos. Incluso financiamiento generoso para los partidos minoritarios. Fíjate que el PINU, la DC, la UD, eso recibían el 15% de los partidos mayoritarios. Todavía en el 2017 recibían 15%. Aquí hubo partidos, Carlos, que con 3,500 votos recibieron 12 millones de lempiras. Entonces era un enorme negocio eso. Ahora ya no va. Ahora ya dice que un voto vale 40 lempiras. Si es liberal, si es del Libre, si es nacionalista o si es del PAC. Eso ya no existe. Y eso... Pero entonces ha entrado el otro capital, ¿no? Y esos partidos de maletín, entonces, esos son los que se han financiado, o sea, son los que más lucrados han salido. Sí, han salido sumamente lucrados. Por eso antes, mire, yo creo que era bueno crear un partido porque era una empresa muy rentable. Sí. Ahora, hoy ya no, mire, hoy crear un partido, es caro crear un partido porque hay que armar 200 planillas, 14 de diputados. Y mire, hay que recoger aproximadamente unos 35,000 firmas y huellas. Carlos, en primarias, mire, te voy a poner en primarias ahorita. Partidos que van a ser primarias. Si el Partido Liberal va a participar en primarias y alguien aspira a ser una corriente, tiene que acreditar por lo menos 7,000 firmas con su respectiva huella en el Consejo Nacional Electoral. Si uno del Partido Nacional quiere participar, tiene que acreditar unas 25,000 firmas en el Consejo Nacional Electoral. Y si alguien de Libre quiere participar, tiene que acreditar unas 35,000 firmas. ¿Se imagina en Libre que participen 10 corrientes? Entonces yo creo que también debemos de comprometernos a cumplir la ley, ¿va? Quien no acredite las firmas respectivas y los requisitos que dice la ley, yo al menos no le pongo la firma de inscripción a nadie que no cumpla los requisitos, porque a uno lo juramentaron en el Congreso Nacional para cumplir la ley y hay que comenzar a responsabilizarse de eso en función del país y no del partido a que uno pertenece.
Sí, vamos a ir a una breve pausa y al retorno me responde porque ya de este tema saltamos a otro también. En eso cuando usted dice, yo no estampo una firma si no vienen con todos los requisitos. Ahora, ¿va a haber algún mecanismo para verificar esa cantidad de firmas si no hay cruce de un movimiento con otro para poder participar? Al retorno. Bien, retomamos este análisis también con la abogada Alejandra Fuentes, que fue la encargada de presentar todos estos datos y en los cuales también el sociólogo y también consejero del Consejo Nacional Electoral ha manifestado que se han quedado cortos con estos datos porque hay como que es más difícil controlar esto, pero que también ha puesto algunos mecanismos que pudiesen servir de control para esto de la penetración de capital o de fondos provenientes del narcotráfico en las campañas políticas. Le vamos a dar la palabra a la abogada Fuentes, quien ha estado atenta de las declaraciones también del sociólogo y consejero Julio Navarro. Abogada. La invitación y por poner este tema de relevancia en la agenda pública. Así como usted lo menciona, el día de ayer nosotros como Red por la Defensa de la Democracia hemos presentado un informe al cual hemos denominado que seguirá el crimen organizado financiando la política limpia. Y esto en el marco no solamente de lo sucedido y de la condena que, como bien lo apuntaba el doctor Julio, pues es penosa no solamente para la persona que ha sido condenada, sino para el país como tal. La semana pasada, pues hemos pasado por ese momento tan penoso de tener un expresidente condenado por tema de narcotráfico, sino que también esto es en el marco de la instalación de los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, quienes tuvimos el gusto de tener el día de ayer en la presentación y quienes asumieron que precisamente existían muchos retos y desafíos para este tema de el financiamiento político. Como ustedes bien lo mencionaban y dialogaban, pues nosotros en este informe hemos hecho un análisis no solamente de las elecciones 2021 en cuanto al financiamiento que se realizó en ese año 2021, sino que también investigamos y analizamos por qué existe tanta intromisión del crimen organizado, del crimen organizado y de las narcodictaduras en este tema del financiamiento político. Y una de las razones, solamente es una de las razones, hay muchas más, pero una de las razones es la débil regulación que tenemos, que en efecto no se trata de crear más leyes, se trata de fortalecer y asegurar la aplicabilidad de las leyes que ya son existentes en el país. Nosotros tomamos como referencia 15 regulaciones que son las recomendaciones internacionales más importantes que tienen los países latinoamericanos. Y solamente de esas 15, que son una muestra nada más, hay muchísimas más regulaciones, solamente de esas 15 nosotros tenemos 5 de 15. Es decir, apenas tenemos un tercio de lo que se debería de tener en nuestro país. No se trata de crear más leyes, se trata de fortalecer las que ya tenemos, porque hay algunas de estas 15 que ya están en la ley, pero que no están reguladas completamente o que no tienen una aplicabilidad. Eso, como usted lo mencionaba, pues nos deja en el lugar número 13, solamente después de Venezuela y Nicaragua. Y eso no solamente se repite o está en este análisis que realizamos, sino que lo vemos en el mismo índice de percepción de la corrupción, lo vemos en el índice de Estado de Derecho, en el índice de democracia. Siempre estamos solamente arriba de Nicaragua y Venezuela. Entonces, este es un patrón que venimos viendo que se da en nuestro país, no solamente en temas de financiamiento político, sino que en diferentes temas. Y obviamente esto preocupa. Para cerrar esta pequeña intervención y poder abrir el diálogo más abiertamente, nada más mencionar y reiterar los datos que ustedes anteriormente daban, ¿no? De todos los sujetos obligados en el 2021, que fueron 4.879, existe un porcentaje del 30%, es decir, 1.619 sujetos que no presentaron sus informes financieros.
Y puede sonar poco, bueno, 30%, vamos mejorando. No, debe de ser el 100%, y aquí es lo más escandaloso. Ese 30% representa 262 millones de lempiras. Usted imagínese qué podríamos hacer en el país con ese dinero que realmente es importante. Solo ese 262 millones de lempiras significa 5 veces más el actual presupuesto que tiene la Unidad de Política Limpia. Y ahí es donde retomo las palabras que mencionaba el doctor Julio. No tiene la unidad la capacidad en recursos, tanto humanos como recursos para poder fiscalizar el financiamiento político y poder sancionar entonces a quienes incumplen con este financiamiento. Entonces realmente es preocupante. Nosotros analizamos los 3 partidos mayoritarios y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Partido Liberal hay un 76% de su financiamiento que no se sabe de dónde vino. No vino de la deuda política, no vino de aportaciones privadas y no sabemos de dónde vino. Esperamos que la Unidad de Política Limpia sí sepa porque tienen los informes, pero si ellos tampoco lo saben, pues muy lógicamente es que ese dinero no viene de fuentes muy lícitas, ¿no? Lo mismo pasó con el Partido Nacional, hay un 50% que no sabemos, o bueno, ahora sí sabemos de dónde está saliendo ese dinero, y el Partido Libre representa un 40% que no se sabe de dónde está viniendo ese dinero. Entonces, aquí lo importante es que veamos que existe muy poca transparencia, mucha opacidad en cuanto al origen del financiamiento político, y eso obviamente permite la entrada de corrupción, de narcotráfico, la entrada de crimen organizado y vulnera los principios democráticos y el Estado de Derecho como tal. Fíjese que hay varias interrogantes que dicen de quiénes están detrás de esto, del financiamiento político. Y también, además, a ver si corremos la siguiente dice, ¿cómo combatimos este financiamiento ilícito? Y el doctor Navarro ha señalado ya varios puntos sobre esto, y a ver si pueden entablar más bien entre ustedes la conversación misma, porque se ha dicho que en los pueblos todo el mundo se da cuenta. Aquí lo interesante que ha dicho también la representante de la ONU, que ha dicho Alice Shackelford, que Unidad de Política Limpia no tiene dientes, o sea, no tiene cómo. Entonces, don Julio decía, ¿cómo se escuda uno, cómo se protegen los miembros de Política Limpia al momento de investigar a alguien? Es decir, eso también, pero eso entre otras cosas. O sea, se puede detectar, en los pueblos todos se conocen, sabemos quiénes son. Ahora, lo que tienen que tener cuidado son los candidatos, y muchas veces esa desesperación por alcanzar una posición, no importa, permiten cualquier planilla. Es así, ¿verdad, doctor Navarro? Sí, así es. Mire, yo veo admirable lo que presentaron ahí, ¿va? Pero a veces creo que hay mucho atrevimiento, con todo el respeto que le digo. Mire, es difícil cuantificar cuánto dinero no se pudo verificar que entró a la política. Porque vea, los mecanismos son tan variados y diferentes para participar en política que cuantificarlos o seguirles el origen, el desarrollo y la transformación es bien difícil. Yo agarro datos de los que ofrecen los organismos, ¿va? Y a partir de ahí saco conclusiones. Los organismos que vigilan, ¿qué debían de hacer un poco más? Investigación de casos. ¿Cómo es que alguien llegó a ser aquí primer diputado en una elección competitiva? ¿Cómo? No, agarramos las cosas generales. Y ahora tenemos otra gravedad. Siempre para evaluar Honduras, tomamos como parámetro Nicaragua y Venezuela. Y entonces ya uno duda de las cosas, porque el problema del dinero sucio en las campañas electorales ha entrado en América Latina a partir del 90 para acá, cuando se derrumbaron los partidos tradicionales, los partidos de origen, y aparecieron los nuevos partidos que se forman cada vez que van a haber elecciones. En Centroamérica todavía nosotros somos los únicos que quedamos. Entonces, mire, a mí me parece que para un ejercicio intelectual es aceptable decir que hay 200 tantos millones que no se cuantificaron. Carlos, yo le digo, Carlos, usted va en mi planilla
y se compromete a lo siguiente: me va a organizar una concentración en la San Miguel, en donde lleguen tales y tales y tales y tales corrientes. ¿Usted se compromete a eso? Sí. Pero usted, Carlos, usted no aparece aspirando a ningún cargo. Pero usted es un colaborador que dijo que me iba a ayudar. Vaya, pues, financie eso. ¿Cómo le voy a pedir yo como responsable del partido, tráigame cuentas? Si yo no contraté buses, yo no contraté agua, yo no vive aquí. Entonces, vea, todos estos mecanismos ocultos que van en el lavado de dinero, nosotros en Honduras, hay que reconocerlo, no tenemos la capacidad para darle seguimiento. Pero si usted se va a un estudio de casos en los pueblos, allá sí va a reconstruir porque alguien llegó tan fácil a ser diputado o a ser alcalde. Pero eso tiene un precio. Y el precio, pues, es la vida. Sí, abogada Fuentes. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tomado para este informe datos que son oficiales de la Unidad de Política Limpia. No significa que son los gastos totales que han tenido los partidos o que tienen los candidatos como tal. Y ejemplo de ello es algo que nosotros mencionábamos en este informe y en la presentación del mismo. La Unidad de Política Limpia, así como el ejemplo que acaba de dar el doctor Navarro, tampoco se encarga o tiene la responsabilidad de financiar lo que son ahora redes sociales. Y usted, Carlos, me dirá que ahora la política es a través de redes sociales, y no miremos el ejemplo también de El Salvador como tal. Nosotros hicimos una verificación de los gastos que tienen algunos candidatos en redes sociales y que la Unidad de Política Limpia lamentablemente no incluyó en los gastos que se reportaron en 2021. Para el caso del 11 de marzo del 2021 al 8 de marzo de este año, por ejemplo, Nasriapura en su página oficial ha gastado 2.298.000 lempiras. Eso no está incluido en los gastos de campaña que se reportaron para el 2021. Lo mismo, por ejemplo, la presidenta Xiomara Castro en su página oficial reporta 674.000 lempiras. Y eso solo es su página oficial, pero lo mismo que mencionaba el doctor Julio, existen muchas páginas más creadas para poder publicitar lo que estas páginas oficiales están diciendo. Entonces, sin duda alguna, concordamos en que existen muchísimos mecanismos ocultos que todavía no están siendo reportados, que todavía no están siendo vigilados por la Unidad de Política Limpia, por lo que hablábamos al inicio. No existen recursos suficientes ni la capacidad para poder reportar, para poder vigilar esos recursos. Lo cual es lamentable. Sin embargo, por algo debemos empezar, ¿no? Tampoco se trata de simplemente decir que no tenemos la capacidad, claro, y dejarlo así, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de reflejar en este informe. Por lo menos esto es lo que la unidad reporta, y de esto que reporta, este por ciento, estos 200 millones, no se sabe de dónde vinieron, no se sabe nada. Entonces, por un punto hay que empezar. Obviamente nuestro anhelo es llegar a buscar la forma, encontrar la forma de poder vigilar cada uno de esos mecanismos ocultos, cada una de esas prácticas que representan un gasto y que lógicamente pues no se ve reflejado en los reportes que tiene la Unidad de Política Limpia y que tiene pues como tal el Tribunal también de Justicia Electoral. Sin duda alguna, el tema de hacer estudios de caso puede ser una de las principales formas de investigar y de buscar a sancionar a las personas o a los candidatos que no están reportando sus ingresos en política y que pues obviamente abusan de esto para modificar o para influir en la democracia como tal hondureña. Y pues obviamente esperamos que la Unidad de Política Limpia con los nuevos comisionados implementen no solamente esas recomendaciones que salen de sociedad civil, que salen de los diferentes sectores del país, sino que también a nivel internacional existen muy buenas prácticas. Para el caso mexicano, por ejemplo, existen muy buenas prácticas de política limpia. No significa que no tienen también ellos influencia, sí la tienen, pero mucho menor a la que nosotros actualmente estamos viviendo y la que están viviendo Venezuela y Nicaragua, que no han sido parámetros para la creación de este estudio. Han sido 15 países los que se utilizaron como parámetros. Pero son los que menciona Alejandra. Sí, claro, porque son los únicos que están atrás de nosotros. Sin embargo, yo le puedo mencionar que justamente en estos 15 países, México es de los que tienen una mejor regulación. Luego tenemos Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, El Salvador también lo medimos, Uruguay, Guatemala, Perú, Panamá, Costa Rica y luego está Honduras. Lamentablemente abajo de Honduras está Venezuela y Nicaragua. O sea, no es una realidad que nosotros no podemos cambiar directamente, ¿no? No hay ningún interés. O un prejuicio. No, porque el estudio se basa, estas posiciones no se basaron únicamente porque estamos bajo un prejuicio, sino que se revisaron las legislaciones de política limpia de los órganos electorales de cada uno de estos países y se verificaron si estaban esas regulaciones o no estaban esas regulaciones. Y lo que medimos en este índice que nosotros hicimos fue si estaban o no estaban las regulaciones, ¿no? Y en el estudio están justamente las leyes que se revisaron de cada uno de estos 15 países y dónde está, en qué artículo está cada una de estas reglamentaciones. Entonces, el índice como tal es un índice objetivo que no tiene nada que ver con un perjuicio o no. ¿Qué más quisiéramos nosotros que no estar cerca de estos países o estar cerca? No sé qué es lo que le parecería mejor, pero realmente han sido 15 países revisada ley por ley, artículo por artículo, y los resultados son esos. Nosotros no podemos cambiar los resultados nada más para estar lejos o cerca de esos países como tal, ¿no? ¿A dónde está el prejuicio, licenciado Navarro? Carlos, no, yo le digo, en todos los estudios que veo en Honduras, yo que hacen grupos que dedican a investigar casos o a investigar estadísticas, siempre el referente dice que estamos atrás de Cuba o atrás de Nicaragua o atrás de Venezuela, o que solo ellos son comparables a nosotros. En todo, en la economía, si solo en el deporte que no lo comparan en eso. Entonces yo le digo, yo ahí veo una serie de prejuicios de carácter ideológico. Y mire, cuando uno va a hacer una investigación, ¿no? Uno cuando va a hacer una investigación debe ser lo más objetivo posible, ¿va? Porque yo le decía a Carlos, hay otra particularidad hoy en día. Antes la lucha interna en una elección era entre partidos políticos. Hoy usted, en la papeleta electoral para diputados, la lucha feroz que hay es en un mismo partido político. ¿A quién saco yo de mi mismo partido para que no salga electo? Y para que no salga, ¿qué tengo que hacer? Buscar recursos. ¿Dónde? Pues en el inframundo. Solo para participar uno en Francisco Morazán, usted necesita acreditar en una corriente política, acreditar aproximadamente 5,000 representantes a juntas receptoras de voto. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tengo que darle yo al que vaya a representarme a una junta receptora de votos en Francisco Morazán? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Ese dinero sale declarado en política limpia? No le sale. Y entonces yo voy a ver los datos de política limpia, nada más. ¿Qué tengo registrado? Lo que registró el aspirante. Pero no me va a registrar a cuánto le dio a cada persona que lo mandó a la urna de la escuela Simón Bolívar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, mire, la obligación y el reto de buscar el mecanismo metodológico para obtener datos empíricos que nos permitan hacer afirmaciones. Por eso yo repito, hay que estudiar casos. ¿Cómo es posible que yo fui el candidato más votado en tal departamento? Pero ¿hay algún ¿Qué sesgo? recursos utilicé? ¿Hay algún sesgo ideológico, abogada Fuentes, en relación a esto? No, creo que justamente lo que mencionaba el mismo doctor Navarro es lo que le da la fortaleza a cada una de estas posiciones, porque no se trata de índices que nada más nosotros hemos hecho. Nosotros hicimos sí. Yo personalmente estuve revisando ley por ley. Sin embargo, el índice de Estado de Derecho, el índice de democracia levantado por The Economist, que es una organización internacional, refleja lo mismo. No significa que nosotros lo levantamos de Economist, el índice de Estado de democracia. El índice de Estado de Derecho nos deja en una misma posición. Tampoco es levantado por ASJ ni por la Red por la Defensa de la Democracia, sino que es levantado por un organismo internacional. Los mismos indicadores de la cuenta del milenio nos reflejan lo mismo que menciona el doctor Navarro, que estamos nada más arriba de Venezuela o Nicaragua. Entonces, cuando una situación no solamente la señala
una sociedad civil, sino que también el sector privado, sino que también organizaciones internacionales. Algo de verdad tiene que existir, ¿no? Sin duda alguna, no puede ser que todos estemos equivocados y que todos tengamos un sesgo político como tal, ¿no? Aparte de que, como le mencionaba en el informe que está subido en la plataforma de la Red por la Defensa de la Democracia, están cada uno de los artículos en las leyes de cada uno de estos países en donde se encuentran estas regulaciones. Entonces, yo que más quisiera que cambiar la realidad y poder decirles el día de hoy, miren, estamos en cuanto a regulaciones, estamos en los mejores lugares de los 15 países que hemos revisado, pero no es la realidad, lamentablemente. Estamos trabajando para que eso suceda y estamos tratando de apoyar desde nuestras capacidades a las unidades de política limpia para que se mejore esta situación. Sabemos que no es una tarea fácil, pero si existe voluntad política, se puede lograr, se pueden hacer avances, y eso es justamente lo que nosotros esperamos que exista desde estas autoridades nuevas de la Unidad de Política Limpia, esa voluntad para poder mejorar esta situación, como lo mencionaba el doctor Julio, con estudio de casos, con mayores regulaciones, con más fortaleza en cuanto a las sanciones, porque sin duda alguna el tema de política limpia, de financiamiento, es un tema en donde tenemos grandes desafíos que enfrentar. Y a las puertas de elecciones ya de primarias que van a iniciar su convocatoria en septiembre, el trabajo es contrarreloj y tenemos que realmente unir esfuerzos para lograr que por lo menos pequeñas reformas se implementen y lograr pequeños pasos, aunque sea que vayan mejorando la situación. De lo contrario, divididos entre las opiniones, únicamente se va a crear más polarización, más ventanas abiertas a la corrupción, más puertas abiertas al narcotráfico, y todo esto al final en lo que resulta es una menor calidad de vida de las personas, en un mayor índice de migración a otros países, en un mayor índice de violencia porque no tenemos fuentes económicas de trabajo. Entonces, al final se trata de eso, de encontrar la manera de poder trabajar en conjunto y de generar cambios estructurales que vengan a mejorar la situación de cada uno de nosotros como hondureños. Carlos, un balance positivo. Dígame. En algún momento los hondureños aspirábamos a que hubiera elecciones. Al fin las hubo. Luego aspiramos a que fueran libres. Ya las últimas elecciones fueron libres. Pero luego también aspiramos a que fueran transparentes los resultados. Hoy tenemos el reto, como dice Alejandra, a saber si realmente el financiamiento y las ventajas comparativas que tienen algunos candidatos sobre otros tengan un origen transparente de los fondos. Yo creo que es un reto que debemos de tomarlo, porque la política en relación con elecciones, Carlos y Alejandra, se ha vuelto complicada. ¿Cuándo usted había escuchado en Estados Unidos que había problemas en los resultados electorales? Y los hubo, y los sigue habiendo. Entonces, cada día, por el problema generacional que tenemos hoy, una ciudadanía mucho más informada, con menos lealtad partidaria, tiene mayor capacidad de cuestionamiento. Entonces, sí estamos obligados, creo yo, a reforzar los mecanismos para que las elecciones sean transparentes y que no hayan desventajas de unos aspirantes sobre otros, que vayan a ensuciar las decisiones que se toman en la política y que repercuten en la confianza que tenga el elector y la imagen del país. Abogada Fuentes, ¿nos escucha? Perdón. Sí, sobre las acotaciones que ha hecho el doctor Navarro. Ahora bien, ese financiamiento, es decir, él también ha planteado algunos mecanismos que pudiesen tomarse en cuenta para futuros procesos electorales. Pero el problema aquí cae lo que la gente dice, bueno, se me está violentando el derecho humano, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que él está violentando el derecho porque no lo dejan participar. Y de repente, ¿verdad? Entonces, y de repente llega
con 4 o no sé, 5 millones a aportar por allá y le dicen, no puede participar porque son fondos que no los puede decir o justificar. Pero Carlos, y si tengo problemas legales, me lanzo a la política, desafío las normas y después me declaro perseguido político. Se convierte en mártir después. Así es. Entonces todo esto debemos de irlo desbrozando. Sí, abogada, de estos 5 así, a grosso modo, nos puede mencionar cuáles son los que están y que hay 15 en otros países. Y no sé si cabe en relación también siempre a lo que es Venezuela y Nicaragua. Dice don Julio que siempre los ponemos abajo, pero si lo ponen béisbol a Nicaragua, creo que siempre está arriba. Por lo menos alguna, porque ya está en el fútbol, dice don Julio Navarro, pero no, yo creo que en béisbol siempre está Nicaragua arriba de todo Centroamérica. Bueno, esto es solo es así como quien dice un break, pero ¿qué hacer en relación a todo esto, abogada? Sí, así es bastante difícil y concuerdo con lo que mencionaba el doctor Navarro y con lo que menciona usted, bien difícil el poder regular y poder implementar sanciones, porque siempre se tiene que tener ese cuidado de no ir a afectar el derecho humano de elección, porque entonces ya se afecta justamente esa participación y entonces caemos en un círculo vicioso en donde no les decimos nada porque entonces nos van a venir a demandar como país por no dejarlos participar y ¿qué hacemos, no? Y es un problema grave, sin duda alguna, se tiene que buscar la manera de no afectar ese derecho a la participación, pero sí regular que no se participe con dinero ilícito o que no se logre llegar a una planilla si se conoce o si se tiene algún indicio de que se está dentro de esos financiamientos ilícitos que justamente estamos tratando de evitar, ¿no? No es una tarea fácil y no es algo que vamos a poder resolver de la noche a la mañana, pero sí es algo que podemos con esfuerzo y con trabajo en conjunto realizar para poder mejorar en el país como tal, ¿no? Está lejos. Al final, ¿sí? Sí, no solamente, sí, continúe, abogada. Perdón, no logré escucharle bien esa última parte. Continúe con la idea para ir concluyendo también. Sí, claro. En ese sentido, entonces, mencionarles que, pues, en efecto, es mucha la problemática que existe y que nosotros hemos identificado justamente que hay 3 cuestiones que debemos de tener claras para mejorar de a poco, no estoy diciendo que de la noche a la mañana, pero de a poco el financiamiento político. Se necesita una legislación eficaz. La legislación que ya está, no es necesario que creemos otra legislación y que nos llenemos más de leyes, porque ya tenemos bastantes leyes, pero que esa legislación que ya tenemos realmente cumpla con el objetivo de regular el financiamiento político. Y le doy un ejemplo bastante básico. La ley electoral y la ley de la unidad política limpia dicen que no se pueden inaugurar obras en el periodo 60 días antes de las elecciones generales o primarias. ¿Por qué se hace esto? Porque se trata de evitar que con la inauguración de obras públicas se esté tratando de influenciar a los votantes para votar por mí porque yo inauguré una obra. Sin embargo, se dice 60 días antes, pero el periodo de propaganda electoral son 90 días antes de elecciones. Entonces ahí hay un desfase de 30 días, que significa que en los 30 días yo puedo inaugurar esas obras. Y cualquier candidato le va a decir que sí. A diferencia, México, por ejemplo, Argentina, Chile, tienen esta regulación en cuanto a que no se pueden inaugurar obras incluso 2 meses antes de las elecciones. Y el periodo de propaganda electoral dura un mes, por ejemplo. Entonces, en sí tiene que estar regulado de acuerdo a nuestras características. Si nuestro periodo de propaganda electoral dura 90 días, durante 90 días no puede usted inaugurar obras porque eso puede influenciar en los votantes y son recursos que no son suyos, sino que son parte de una función pública. Entonces a eso nos referimos con una legislación eficaz. Revisemos nuestra ley, qué le falta, qué está mal, dónde están los vacíos y reformemos esas cuestiones para por lo menos tener una legislación eficaz que nos permita regular el financiamiento ilícito. También es necesario que tengamos organizaciones electorales, y con esto nos referimos no solamente a la Unidad de Política Limpia, sino que al Tribunal de Justicia Electoral, sino que al CNE también, con capacidad para cumplir las reglas. No solo es
tener la ley, es cumplirlas. Órganos de control que fiscalizan de manera independiente y adecuadamente las sanciones disuasivas que sean aplicadas y que sean aplicadas sin temor, que es algo que ustedes han dicho durante toda la disertación y que nosotros lo reiteramos. Tienen temor porque nadie les protege y es muy cierto. ¿Cómo voy yo a aplicar una sanción ante una persona que tiene la capacidad de gastarse millones y millones de lempiras para política limpia? Y yo sé que, para política, perdón, y yo sé que no tengo la capacidad de protegerme a mí mismo. Con ese mismo dinero me pueden hacer algo a mí si yo soy comisionada y estoy tratando de aplicarle una sanción. Entonces es muy lógico y se tienen que buscar mecanismos para evitar esa situación. Y sobre todo, y con esto culmino, se necesitan ciudadanos y ciudadanas que exijan transparencia a los políticos y a las autoridades. No podemos, y es entendible que muchas veces estamos más preocupados por saber cómo vamos a comer el siguiente día, dónde vamos a vivir, cómo vamos a pagar la renta, pero no podemos dejar desapercibidos situaciones como las que han pasado justamente anteriormente. Políticos que se salen con la suya, políticos que de tener nada pasan a tener todo y que lógicamente eso es financiamiento ilícito. Tenemos nosotros la obligación de justamente sancionar, de justamente denunciar, y la mejor manera que lo podemos hacer es condicionar nuestro voto a justamente las personas que sí están declarando, que sí están participando de manera legal. Pero si nosotros mismos, y ustedes lo decían, en los pueblos, sabemos que fulanito de tener nada pasa a tener la mejor campaña y que muy probablemente ese dinero viene de la corrupción, del narcotráfico, y nosotros votamos por fulanito, no creamos que cuando fulanito vaya a estar en el poder va a dejar atrás esas prácticas, más las va a implementar. Entonces también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos verificar a quién vamos a dar nuestro voto, a quién le vamos a exigir, porque si estamos confiando en las mismas personas que años atrás nos han demostrado que no tienen ni ética ni moral para dirigir el país y seguimos confiando en ellos, los mismos resultados vamos a tener. Entonces también se trata de ciudadanos que exijamos transparencia, que exijamos rendición de cuentas y que condicionemos nuestro voto a esas situaciones. Sí, pero también fíjese que en estos momentos se está dando un fenómeno. Ya hay candidatos o aspirantes que ya están haciendo actividades políticas y no sé si comienza, no sé desde cuándo han hecho los estudios para ver ese gasto de esos fondos y de dónde vienen, porque quieras o no, son reuniones cerradas, ¿va? Como lo dice la ley. No hay ningún problema, pero hay un costo, hay un gasto ahí. No sé si eso entra, porque así es, hemos totalmente visto de acuerdo, Carlos. ayer precisamente. Esa es una de las condicionantes que tiene la Unidad de Política Limpia, que el gasto de campaña se está regulando únicamente en el tema de propagandas o cuando ya se ha hecho la convocatoria de elecciones. Pero ¿cuántos candidatos actualmente están en campaña? Hay muchísimos que ya están en campaña y quizás no los ve usted pegando afiches, pero están haciendo reuniones, pero están haciendo campañas mediáticas en redes sociales, como se lo decía, y eso representa un gasto. Eso también es gasto político. ¿Y de dónde viene ese dinero? Que ese es el principal problema. No sabemos de dónde están sacando ese dinero. Viene del crimen organizado, viene de la corrupción, y eso justamente es lo que tenemos que empezar nosotros también a exigir. Si usted está viendo que hay un candidato que está en este momento en campaña y no sabemos de dónde está sacando su patrimonio, no creo que sea justo que vayamos en las próximas elecciones a votar por ellos y después decir que solo es culpa de ellos. También es culpa de nosotros si nosotros no somos ciudadanos que exigimos transparencia y que exigimos rendición de cuentas y que condicionamos nuestro voto a esas situaciones. Sí, gracias, abogada. Me gustaría que se quedara por ahí también para que escuchara algunas conclusiones también del doctor Navarro, porque sí le vi que ha hecho algunos aportes que pudiesen servir para ese tipo de campaña, y también las falencias que hay en cuanto a ello, y tal vez ese tipo de recomendaciones pudiesen servirle para próximos estudios que pudiesen hacerse en un próximo proceso electoral. Doctor Navarro. Carlos, excelentes las conclusiones que dio Alejandra. Y Alejandra hizo énfasis, ¿va? Que todas estas cosas, quienes las pueden hacer cambiar son los ciudadanos. Los ciudadanos conscientes, inteligentes, que deben de saber a quién elegir, ¿va? Que son los que realmente están obligados de abajo, porque de abajo saben a investigar a quién es la persona adecuada
por cualidades que tenga y por origen de sus fondos para poder votar. Hay otro elemento, Carlos, que nosotros sí estamos obligados hoy en día a cambiar. Hasta hace poco, Alejandra y Carlos, se sospechaba que había dinero sucio. Y cuando digo sucio, de crimen organizado y de corrupción en las campañas políticas. Hoy ya no hay sospecha. En Nueva York hubo confesión de parte, como dicen los abogados. Sí. Y hay relevo de pruebas. Entonces, hoy sí ya sabemos que hay personas que han declarado qué hicieron para cambiar los resultados del 2017, del 2003. ¿Qué hicieron para sesgar quién debería salir y no debería salir? Entonces, ante eso debemos de actuar. Yo creo que tenemos alguna legislación que nos puede permitir y realmente los políticos, que son los responsables de conducir el país, asumir las responsabilidades, porque ya nosotros tenemos que tener procesos electorales realmente limpios en todo sentido. Sí. Bien, muchas gracias también. Gracias a la abogada. ¿Tiene alguna acotación? Carlos y Alejandra, un placer. ¿Tiene alguna acotación, abogada? Es que quiero conversar con usted también algunas cuestioncitas que me han quedado en el tintero, doctor Navarro, y es la cuestión de los partidos políticos, cuántos se van a quedar fuera, qué mecanismos se van a implementar para ir depurando eso, porque usted señaló algo bien importante que nos interesa también que lo conozca el pueblo hondureño. ¿Cuál es la medida que debería de tomar el Consejo Nacional Electoral en relación a la gente que no cumple esos requisitos? Sencillamente no inscribirlos. Muchas gracias, abogada Fuentes. Muchas gracias a usted, Carlos. Un gusto, doctor Navarro, y esperamos pues siempre estar Alejandra. pendientes. Saludos. Bien, escucharon a Alejandra Fuentes, también de la Red de Democracia, y todo este manejo de cómo la penetración de los fondos de narcotráfico en las campañas políticas, y al consejero Julio Navarro del Consejo Nacional Electoral. Hasta aquí, analistas de la noticia.